O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Esto es la crónica bizarra de una infodemia. Llegados al mes de abril del 2020, el mundo estaba de acuerdo en que había que parar un momento, bajar las cortinas del changarro e irse a encerrar en una larga y aburrida cuarentena, con la vana esperanza de que el brote viral desapareciera como por arte de magia. Pero aquí empezaron los problemas, pues no había consenso mundial de cuánto dura una cuarentena. Yo tenía entendido, gracias a mis heroicos maestros de primaria, que una cuarentena estaba compuesta de 40 unidades. Pero rápidamente me hicieron ver mi error, pues resulta que hay cuarentenas de 5, de 7, de 14 e incluso de 262 días, como en el caso de Melbourne en Australia. Todo era muy extraño y confuso, si tomamos en cuenta que aquí en México la cuarentena resultó ser de 90 días. Pero lo peor es que la Semana Santa fue suspendida, y con ello la oportunidad de vivir un increíble fin de semana de pasión. De Pasión de Cristo, por supuesto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Y a los paganos se les cebó el plan de ir a retosar en alguna paradisíaca playa, o ya de perdida, ir a remojar los callos en alguna fuente pública. En Israel la cuarentena la calcularon de manera distinta, pues simplemente multiplicaron 10 por 4. Lo que significa que se encerraban 10 días y salían a trabajar 4. Y tiene mucho sentido porque si multiplicas 10 por 4 te da 40. En Venezuela implementaron algo parecido llamado 5 por 10, aunque aquí la multiplicación da 50 y no 40. Y luego la cambiaron a otra llamada 7 por 7. Y aquí mi confusión ya era absoluta, pues al parecer mis maestros de primaria me engañaron. Total, que dichas cuarentenas en ningún caso duraron los 40 días como su nombre lo indica, y aunque todas buscaban lo mismo, al parecer fueron hechas a los gustos y necesidades de cada país. Como en Argentina, en donde a pesar de estar encerrados, el presidente aseguró que la cuarentena no existe, y luego la alargó 15 días más. Las cosas estaban tan bizarras que incluso se puso en cuarentena a libros de biblioteca. El siguiente problema fue cómo convencer a adultos hechos y derechos a permanecer dentro de sus casas como si estuvieran castigados, en lugar de andar de pata de perro, libres y sin cadena, aplanando las calles. Y aquí es donde los gobiernos se pusieron creativos. Ey, doña, ya métase. Y aunque básicamente se trataba de hacer lo mismo, hay que decir que se implementaron de maneras muy diferentes, aunque hubo dos tendencias principales. Una, tratar a los ciudadanos como niños retrasados mentales, y la otra, tratarlos como vulgares criminales. Métase pa' dentro, doña, no la chingue. Así, por ejemplo, Túnez echó mano de algunos juguetitos tecnológicos para convencer a la gente de que se metiera a su puta casa. Y en Indonesia decidieron jugar al exorcista, ya que sacaron a la calle ridículos espectros para asustar a la gente, y a los más difíciles de espantar, de plano los encerraron en casas embrujadas, con la esperanza de que se cagaran de miedo. Y como al parecer estas ridículas medidas no tuvieron el impacto esperado, pues la gente creyó que les estaban dando vacaciones o que habían inaugurado un parque temático de diversiones.
fue cuando alguien tuvo la brillante idea de ponerlos a trabajar y pusieron a cavar tumbas de personas fallecidas por COVID a todo aquel que se saltó la cuarentena. Hola, ¿cuál prefieres? Para ti. O sea que básicamente los volvieron esclavos en un ambiente contaminado, sin salario ni prestaciones de ningún tipo y con una alta probabilidad de contagiarse. Hasta parecía que no había pandemia y andaban chambeando en un día normal. En Malasia se copiaron esta misma estrategia, así que los fantasmas también salieron del inframundo para espantar a los testarudos que andaban por las calles, como si se tratara de Halloween. Y mientras tanto en México y al mejor estilo del Día de Muertos, espectros de leyenda como la Llorona se anduvieron paseando por los estados de Nayarit y Guadalajara para asustar a los niños, o quizás solo para hacerles más divertida la cuarentena. Como nueva estrategia para que la gente en Acaponeta no salga, estamos implementando sonidos espectrales para que todos sus niños y adolescentes no salgan a la calle. Pues en este país de salvajes ni la Llorona está a salvo si anda sola por la calle. Y en el colmo de lo bizarro se pudo ver incluso al Caballero de la Noche a plena luz del día, pidiendo a la gente que no se saliera de su casa, pero eso sí, sin cubrebocas. ¡Oh, que la chingada con usted, métase! Y en Bolivia los encargados de espantar a la gente fueron botargas con forma de virus. En Colombia armaron mini carnavales con carros alegóricos donde por alguna razón inexplicable paseaban ataúdes, mientras que a la policía, en lugar de vigilar las calles, los pusieron a bailar a ritmo de merengue. Y en Perú no se quedaron atrás, pues los policías también bailaron la misma ridícula coreografía y luciendo bizarros cascos con forma de virus. Extrañísimo todo. Mientras que en la India, además de llevar esos mismos grotescos cascos, fueron un poco más pragmáticos con el uso de su policía, ya que ésta también puso a bailar a la gente, pero a punta de palos, cachetadas y coscorrones. Mientras que a los turistas los pusieron a hacer planas de castigo como si fueran niños de primaria, todo por andar deambulando, turisteando y pendejeando por las calles. Y para no quedarse rezagados en cuanto al uso de tecnología, vistieron a sus robots de virus. En China, en donde la vida no vale nada, se aplicaron castigos implacables, además de la cuarentena total y absoluta. Castigos tales como golpizas, deportaciones forzosas y sellados de casas. Y poco faltó para que los emparedaran o los mandaran a campos de concentración que en realidad existen. En serio. En El Salvador, el gobierno impuso más que una cuarentena, un toque de queda. Sacó al ejército a las calles para vigilar el cumplimiento de la misma a punta de fusil, ayudado por las pandillas criminales de la Mara Salvatrucha, similares y anexas, que muy amablemente amenazaban de golpear o asesinar a quien no la respetara. Así que rápidamente el coronavirus fue el menor de los problemas de nuestros hermanos salvadoreños. Nunca en la historia el crimen organizado había servido tan lealmente a un gobierno. Doña, le van a meter unos plomazos. Mientras que en Filipinas el presidente Rodrigo Duterte fijó severos castigos a quien violara la cuarentena, y como al parecer su madrecita santa se llama cuarentena, el hijo de la chingada ordenó disparar en caliente a quien no la respetara. O sea que si no te mataba el virus, te podía matar una bala real. A chinga, ¿y la doña? ¿A dónde se fue? Y en Japón decidieron pegarle una quemada a los infractores al divulgar públicamente sus nombres, para que así la gente les diera muerte social. Muy civilizado todo.
Muchos otros países decidieron imponer cuantiosas multas e incluso mandar a la sombra, al bote o a la cárcel a todo aquel que se brincara la cuarentena, justo como estos güeyes que llevaron serenata al panteón a quién sabe quién. Pero a pesar de todo ello, no faltó que entre toda la borregada hubiera alguna oveja negra, que no se sintiera intimidada por multas o castigos y decidiera escaparse a dar un paseo a la calle, o irse a una fiesta, a la playa, o a pasear a Suiza. Y esas ovejas negras fueron las mismas autoridades que al parecer estaban exentas de cumplir las leyes que ellos mismos imponen al resto de los mortales. Y cuando les caen en la maroma, pues de plano se hacen güeyes, o si es necesario, pues hasta se hacen los muertos los hojaldras, para no tener que dar explicaciones. Y tras 2 años de pandemia y a la luz de los resultados, se puede asegurar que las cuarentenas no fueron lo que el mundo esperaba. Y en esto la culpa no fue exclusiva de los gobiernos, más bien fue por culpa de la gente que habita en este planeta, que tiene costumbres bastante raras, como la de comer 3 veces al día y no puede mantenerse encerrada por meses viviendo de gotas de rocío como el guerrero dragón. Y si en los países ricos la gente salió a protestar apenas un mes después de empezado el confinamiento, en los países pobres todo indicaba que íbamos a morir boqueando como pescados por el hambre. Y por si fuera poco, no podíamos ni salir a pedir limosna. Y en Suecia, a pesar de que no hubo cuarentena, sí hubo mucho circo, pues el país decidió sacar a sus caballeros medievales a las calles. Todo para luchar contra el coronavirus a golpe de espada. Bueno, al menos ellos sí pudieron salir a divertirse sin tener que usar cubrebocas. Quizás por ello, un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén criticó el método de la cuarentena como medieval y estúpido por cómo se han aplicado en todo el mundo, resultando el remedio mucho peor que la enfermedad. Aunque el mundo aún estaba lejos de ver el final de este desastre. Si el video te gustó, te invito a mirar la 4ª parte para que sigamos revisando las noticias más bizarras de la pandemia. Nos vemos hasta la próxima.